Después de ser liberado de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido hacia la tierra prometida. Ahora, este pueblo enfrentaba un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. Por supuesto, que el Señor los guiaría y cuidaría, y Él deseaba ayudarlos a crecer, pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente la obediencia. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a otra transmisión de su programa Brother to Brother. Les saluda su hermano, su amigo Gerson Anaya. Siempre bien agradecido con Dios porque es Él el que hace todo esto posible. Bueno, antes de comenzar, traiga su Biblia, su lección, algo con que tomar notas. Así podemos todos juntos estudiar y acompáñenme por favor reverentemente a orar. Padre del cielo, es una vez más venimos hasta aquí, Señor, ante su presencia, suplicando que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos ayude a poder comprender, a poder entender, Señor, estas lecciones. Gracias por las instrucciones que usted ha dejado para nosotros, que nos ayudarán a prepararnos para el tiempo del fin. Te pedimos, Señor, que al momento de estudiar, cada uno de nosotros reciba la bendición y la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuando con esta travesía del Éxodo, con este estudio del Éxodo, aquí podemos entrar ya en una etapa donde ya el pueblo va peregrinando hacia la tierra prometida. Ahora, Moisés, que era el líder que Dios había escogido para que guiara a este pueblo, Moisés era un líder visible. Y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si ellos querían triunfar. Ahora, era crucial que permanecieran unidos, que cooperaran como comunidad y que se ayudaran entre sí. Pero había muchos obstáculos, había muchos desafíos. Y gran parte de su crecimiento espiritual dependería de cómo enfrentaran todos estos desafíos y cómo respondieran a Moisés, especialmente cuando los retos fueran grandes. Hay un adagio chino conocido que dice que el viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Y era acertado en la situación de ellos. Pero este pueblo necesitaba confiar en las indicaciones del Señor que les había dado paso a paso. Pero trágicamente, como lo veremos en este estudio, no aprendieron esas lecciones tan fácilmente. El problema es que como seres humanos no aprendemos fácilmente. O sea, ¿quién de nosotros lo hace de esa manera? Antes de comenzar en el día domingo, vamos a leer el versículo para memorizar. Y por favor, búsquelo junto conmigo ahí en su Biblia. Por eso es importante que usted traiga su Biblia para poder todos juntos. Éxodo 16, versículo 28 al 30. Y dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día les da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo 16, 28 al 30. Con esta lectura vamos entonces a pasar ya de lleno al estudio.
Es un libro y vamos a ir al día domingo. Y el título del día domingo será Aguas Amargas. ¿Y a quién le gustan las aguas amargas? Por ahí a veces vamos a tomar algo, a un refresco, y si no está agradable al paladar, nadie lo quiere tomar. Y ahora imagínense esto, en un desierto con un calor, con un sol, y sobre todo en esa multitud que habían salido, con una sed tremenda. Y conforme vamos estudiando, veremos que se encuentran con un oasis en medio del desierto, pero al probar sus aguas, no estaban buenas para tomar. Y en todos los incidentes registrados en la Biblia, hay distintos personajes. Y los personajes, claro, cada quien desempeñó un papel diferente. Y a veces fue un personaje bueno, pero a veces también un papel malo. Y debemos prestar mucha atención a los tramas que se están llevando, a los lugares, los tiempos, a los villanos. Sin embargo, lo más importante de un relato siempre va a ser el desenlace y las lecciones aprendidas de él. Y lo mismo puede decirse de los relatos bíblicos acerca de la historia del pueblo de Dios, después de que ellos cruzaron el Mar Rojo milagrosamente. Y como lo dicen los episodios siguientes, Dios es el solucionador de problemas y es el pacificador. Hay problemas, no hay paz. Vengamos hacia el Señor. No dejemos al Señor como la última opción. Siempre vengamos a Él y estemos en comunión con Él. Porque aquí en este relato podemos ver nosotros que el pueblo dificultaba, ¿verdad?, la asistencia que Dios le quería dar. Dificultaba de que Dios los quería guiar y quería bendecirlos y quería enseñarles. Y ellos, con toda su incredulidad y con la constante murmuración y sobre todo con la desobediencia, hacían que las cosas se complicaran más e incluso traían tragedias sobre ellos mismos porque no entendían lo que Dios quería hacer. Y muchas veces en nuestras congregaciones se vuelve a repetir este tipo de actitud. Muchas veces nos especializamos en dificultad el trabajo del Señor a causa de nuestra incredulidad, a causa de que para todo murmuramos, pero sobre todo cuando traemos desobediencia. Y nuestra desobediencia muchas veces puede acarrear tragedias, incluso a toda la congregación. Y ellos, el pueblo de Israel en ese tiempo, trajeron sobre ellos mismos muchas dificultades. ¿Por qué? Porque eran incrédulos y eran impenitentes. Después del cruce del Mar Rojo, que fue un evento de magnitud, ¿verdad?, milagrosa. Después de ese milagro inmenso de abrir el Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo? El trasfondo del primer milagro realizado por el Señor, después de que ellos ya salen de allí y van libres. Recuerda, ya el faraón y su ejército ya no es más. Ahora van en libertad sobre el desierto hacia la tierra prometida. Y vamos a ver que ocurre el primer milagro que Dios va a realizar para su pueblo en medio de ese desierto. Leámoslo directamente de la palabra de Dios, Éxodo 15, versículo 22 al 27.
Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y allí les dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo correcto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegarán a Elim, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de ese tremendo milagro de pasar el Mar Rojo, ahora viene la primera prueba de fe del pueblo de Israel. Y está asociada con la necesidad de agua. 3 días no habían encontrado agua. Posiblemente muchos tenían sed. Y eso es difícil. Como les digo, en un desierto caluroso, seco, en un entorno hostil. Y después de 3 días de viaje, el pueblo finalmente, ¿verdad?, encuentra agua. O sea, yo me imagino que van por el desierto y de repente ven ese oasis y corren. Pero el agua no se puede tomar. No era agua potable. Ahora el agua estaba amarga, dice la escritura. Mara significa amargo, y como el agua era amarga, la fe de Israel en su bondadoso Señor también se fue rápidamente. O sea, miraron el agua, la probaron, está amarga, y ahora ese Dios de milagros, ese Dios que los había sacado de una esclavitud en donde ellos nunca, pero nunca jamás hubieran podido ser libres, porque les faltó el agua, ellos pierden, ¿verdad?, la confianza en ese Dios que los había librado. Ahora, lo sorprendente de esta historia, y lo sorprendente en lo personal, me sorprende Dios cada vez que yo leo la escritura y vuelvo a repasar lo mismo y vuelvo a encontrar tesoros escondidos allí. La reacción de Dios. Dios reacciona con compasión. Y en vez de reprenderlos, ¿verdad?, Él va a hacer el primer milagro. Y le indica a Moisés que vaya a traer una rama y que la rama la ponga en el agua. Y entonces ahora no era la madera la que tenía el poder, sino que era Dios que estaba haciendo el milagro de que el agua se tornara ahora de amarga a dulce y que fuera potable. Pero lo importante aquí es que el pueblo tenía que aprender lecciones. Primero, la primera lección que podemos mirar aquí es que el pueblo tenía que aprender a ser paciente para esperar en el Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser pacientes para esperar en el Señor? En muchas oportunidades nos desesperamos y empezamos a dudar que si Dios está allí, que si Dios nos escucha, que si Dios va a hacer el milagro, cuando posiblemente lo que Dios está haciendo es ayudándolos a ser pacientes. Este pueblo tenía que aprender a ser paciente porque eran impacientes. O sea, empezaban a reclamar incluso desde antes de cruzar el Mar Rojo. ¿Se recuerdan? La semana pasada lo vimos. O sea, ¿para qué nos traes aquí? Para morir en el desierto.
según una forma de reclamo, de echándole la culpa a Dios y culpando también a Moisés. El pueblo necesitaba aprender la paciencia. Segundo, ellos tenían que aprender que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Porque no era necesario que Moisés agarrara esa madera y la pusiera en el agua. No era necesario. Dios podía simplemente hablar y convertir el agua de amarga a dulce, solo con su palabra. Pero al igual que en las bodas de Canaán, cuando el mismo Dios, ya en forma de humana en Cristo Jesús, cuando se acaba el vino y le pide, ¿verdad?, a los siervos que llenen las tinajas de agua y los convierte en un vino sabroso, que nadie había probado ese vino y se quedaron asombrados. Bueno, el pueblo tenía que entender que el hombre tiene que cooperar, porque esa es la manera que a Dios le agrada. Y Moisés hace lo que Dios le indica, y el agua se convierte en un agua potable, fresca. Pero después de saciar su sed, los hijos de Israel, o sea, el pueblo, dieron muchas cosas por sentadas y rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho por ellos. Milagros por lo que tan apasionadamente le habían cantado alabanzas, declarando anteriormente, ¿se recuerdan? Pasan al otro lado del Mar Rojo y están tan alegres, tan contentos de que Dios los ha librado, que cantan alabanzas junto con Moisés y con María, la hermana de Moisés. Ellos declaraban a todo el pueblo mientras María tocaba el pandero: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Ese autor de maravillas, imagínense eso. Y ahora encuentran el agua está amarga, y toda esa alabanza se disipó. La historia se puede repetir con nosotros. Que se nos olviden todos los milagros que Dios ha hecho en el pasado, y que empecemos a dudar si Dios lo puede hacer ahora, en el futuro o en el presente que vivimos. Como les repito, la sorprendente de todo esto, incluso después de sus quejas, después de sus reclamos, después de portarse mal, Dios les hace una promesa. Y Jehová les dice claramente que Él no va a traer sobre ellos ninguna de las enfermedades. Ahí en Éxodo 15:26. Enfermedades que le habían llegado a los egipcios. Él les dijo: yo los voy a proteger. Ahora, esta protección y esta promesa estaba condicionada, porque ellos únicamente iban a experimentar todo esto si se mantenían fieles al Señor. Para nosotros hoy en día, todas las promesas que Dios ha hecho, todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros de protección, de paz, promesas de abundancia, únicamente se van a poder experimentar si nosotros nos mantenemos fieles a nuestro Dios. Y es por eso que deberíamos de preguntarlos: ¿qué pruebas y qué luchas hemos traído sobre nosotros mismos? ¿Y qué consuelo podemos obtener al saber que a pesar de todo eso, Dios seguirá obrando en nuestro favor si nosotros cooperamos con Él?
Alabado sea el nombre de Dios por la manera como Dios reacciona. Porque de lo contrario estaríamos terminados. Bueno, pasemos el día lunes, mis amigos, hermanos, por favor. Codornices y maná es el título. Ahora, lamentablemente aquí, como lo vamos a ir viendo durante todo este estudio, y si usted tiene tiempo de leer todo el libro de Éxodo, léalo. Lamentablemente, hay un patrón repetitivo de rebelión en cada una de estas historias durante la peregrinación del pueblo hacia la tierra prometida. O sea, una constante rebelión del pueblo de Dios, de murmuración. Y ese patrón, hermanos y amigos, en muchas ocasiones está presente hoy en día. Mucha gente se está rebelando en contra de Dios mientras peregrinamos hacia la Canaán celestial. Porque la gente se olvidaba notoriamente la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios que les había ayudado en el pasado. Y cómo Dios había provisto soluciones a cosas difíciles, imposibles. Pero este pueblo dejó que los problemas presentes lo cegaran con respecto de su meta final y de su futuro. Un futuro maravilloso prometido por Dios. Pidámosle al Señor que no sea nuestra actitud. Que los problemas presentes, que las dificultades presentes no nos cieguen y no nos dejen ver y perder de vista a nuestro Dios. Porque como les digo, ese era el problema del pueblo en aquellos días. Pero también es el problema del pueblo de Dios actualmente. Ahora veamos por qué se quejaron los israelitas y qué ocurrió. En Éxodo 16, de 1 al 36, vamos a ir leyendo partes para ir entendiendo. Dice el versículo 1 que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Saí. A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Una vez más, el pueblo murmurando. Y es que es terrible, hermanos, porque esa misma actitud muchas veces hay en la congregación. Parece que hay personas que tienen un doctorado en murmurar. Se murmuran por todo. Si está soleado, está muy caliente el sol. Si está lloviendo, está muy frío. O sea, murmuran por cualquier cosa. Y este pueblo, todo como congregación, murmuran contra Moisés y contra Aarón. Y mire lo que les decían. Versículo 3. Los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíais sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. ¡Wow! Es que cuando tenemos ese espíritu que no viene de Dios, incluso hablamos mentiras. Y mire lo que dice este pueblo. Se sentaban, oiga bien, o sea, con las holladas de carne y comían hasta saciarse. Yo creo que si yo hubiera estado viviendo en un país en donde me sentaba a comer de todos los manjares y comía hasta que me saciaba, o sea, ¿para qué voy a clamar para que me liberen de ahí? O sea, ¿para qué voy a agarrar camino hacia un lugar incierto en el desierto?
cuando leemos, nosotros sabemos que este pueblo no ni siquiera comían pan del bueno. Comían de las sobras que los egipcios les daban, los oprimían, los golpeaban, los castigaban, los humillaban, de todo. Pero como dejaron de ver a Dios y esa mano poderosa, entonces ahora hay que quejarnos y hay que exigir. Y entonces el versículo 4 dice que Jehová le dice a Moisés: mira, Moisés, yo voy a hacer llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Les quiero recordar que hace poco tuve una plática con una persona acerca de la ley de Dios. Y hay una creencia errónea de que la ley de Dios comenzó en el Sinaí. Aquí el pueblo no llega todavía al Sinaí. Todavía no ha llegado. Pero Dios sabe que su pueblo conoce su ley. Y es por eso que Él le dice: va a caer pan del cielo y el pueblo lo va a salir a recoger. Pero esto es para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y aquí va a aclarar una parte hermosa para los que tal vez no han entendido acerca del día de reposo. Pero para los que ya hemos entendido, nos gozamos como Dios provee. Mire lo que dice. O sea, Él los va a probar, dice, ¿verdad? Proveyéndoles. Pero también esta provisión va a servir para probarlos si andan en su ley o no. Y va a hablar del cuarto mandamiento, que dice versículo 5: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, por si ya se les olvidó, ¿quién es que los sacó? Y en la mañana, versículo 7, verán la gloria de Jehová, porque Él ha oído sus murmuraciones en contra de Jehová. Y esto lo está diciendo Moisés. O sea, prácticamente le está diciendo: miren, cuando ustedes murmuran, no murmuran en contra de nosotros, de Aarón y mí. Ustedes están murmurando en contra de Jehová. Y eso tenemos que entender nosotros esa lección. Cuando nosotros murmuramos en contra del Evangelio de Dios, cuando murmuramos en contra de la dirección que Dios da a través de la palabra de Dios, y viene alguien y nos expone algo con la Escritura, y murmuramos por lo que está ahí, porque muchas veces la Escritura nos trata de corregir en nuestro pecado, y por nuestra rebeldía queremos murmurar. Y entonces cuando murmuramos, no estamos murmurando en contra de la persona que trae la Escritura, sino estamos murmurando en contra de Jehová. Y Moisés deja bien claro: ¿qué somos para que vosotros muréis en contra de nosotros? O sea, nosotros no somos nada. Aquí el que ha hecho todo es Dios, está diciendo Moisés prácticamente. Y también el versículo 8 dice: Moisés dijo también: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para que se sacie. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, vuelve a repetir y deja bien claro, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acérquense a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel, mirando hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando llegó la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campo. Y cuando el rocío se secó y cesó de descender, quedó sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová
os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoja cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró el que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que Jehová y lo que habían de comer. Y les dijo Moisés: ninguno, oiga estas instrucciones, versículo 19, ninguno deje nada de ello para el día de mañana. O sea, ven el milagro que cae pan del cielo, pero el versículo 20 deja en claro la actitud del pueblo. Dice el versículo 20: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. O sea, Moisés fue y le dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso no Jehová dio instrucciones de lo que se tenía que hacer? Yo imagino que han de haber olido todo el mal olor de lo que se echó a perder, y no han de haber sido pocos los que guardaron doble. ¿Pero por qué guardaron? Porque desconfiaban de que Dios iba a proveer para el siguiente día. La confianza en nuestro Dios es súper importante. La obediencia a sus instrucciones es súper importante. Y dice que cada uno lo recogía cada mañana. El versículo 21, cada uno según lo que había de comer. Y después de que el sol calentaba, ya no estaba, se derretía. Pero mire lo que sucede en el versículo 22. Dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. O sea, recogieron doble porque venía el séptimo día. Ahora, muchos habían experimentado que al guardar la comida se podría, se iba a podrir. Pero Moisés va a hacer hincapié en las instrucciones en el versículo 23, y él dice: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que ha sobrado, guardarlo. ¿Sabía el pueblo del día de reposo? Claro que sí. Pero no solo sabía que era día de reposo, sino que sabía que era un día santo. Y aparte de que era un día santo, también era un día consagrado a Jehová. Porque este Moisés que los iba guiando por el desierto es el mismo que escribió el Génesis. Y sabía que el que había creado los cielos y la tierra lo había terminado en el séptimo día, había reposado, y Dios mismo había santificado el día de reposo, y Dios mismo lo había consagrado para él. Y amigos y hermanos que han entendido mal, déjenme decirles que todavía falta mucho para llegar al Sinaí. No han llegado todavía. Moisés no ha subido y Dios no le ha dado las tablas de piedra con la ley, pero ya conocían la ley. Ahora ellos, el hablando del pueblo, versículo 24, lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado. Pero aquí viene otro milagro. No se engusanó, ni tampoco se echó a perder, no hay día. El versículo 25 dice que Moisés les dijo: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Y aquí viene la repetición otra vez del cuarto mandamiento: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Pero aconteció, versículo 27, que algunos del pueblo salieron al séptimo día a recoger y no lo hallaron. ¿Qué? Por desconfianza, yo me imagino que aguantaron hambre. ¿Cuántos de nosotros pasamos necesidades por no confiar en Dios? Porque se nos olvidan los milagros que Él ha hecho en el pasado en nuestra vida.
Y a veces tenemos que pasar por dificultades por no tener la fe y la confianza en que nuestro Dios lo hará. El versículo 28 dice que Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y esa pregunta resuena en mi corazón. Y tendría que resonar en su corazón. ¿Hasta cuándo vamos a ser rebeldes y no guardar los mandamientos de Dios? ¿Hasta cuándo? Porque no fue un hombre el que dio esos mandamientos. El versículo 29 claramente dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas de miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un comer de él, guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná, ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. O sea, Dios da instrucciones, porque muchas generaciones no iban a conocer el maná. Pero Dios le dice a Aarón: guarda un poco para que vean y se acuerden que yo los saqué de la tierra de Egipto. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná. Mire cuánto tiempo. 40 años cayó el maná, hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios suplió esa necesidad vital para el pueblo de Dios mientras llegaban a la tierra prometida. Y Dios suple nuestras necesidades vitales mientras esperamos llegar a la Canaán celestial. Pero tenemos que tener fe y confiar en que Dios lo va a hacer. Ahora aquí se explica en el versículo 36 que un gomer es la 10ª parte de una efa. O sea, un diezmo de una efa era un gomer. Ahora es importante notar también que, hermanos y amigos, varias de las tentaciones registradas en la Biblia están relacionadas con alimento físico, con agua, con necesidades físicas. En el jardín del Edén, por ejemplo, ¿verdad?, a Adán y a Eva se le dan instrucciones de no comer del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal. Ahora también, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás intentó hacerlo caer valiéndose primero de la comida. O sea, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan y come. ¿Se recuerdan Esaú también, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Y cuántas veces la desobediencia de Israel estuvo relacionada con la comida o la bebida? Es por eso que Moisés, ¿verdad?, y no es de extrañar que recordara a las generaciones posteriores lo siguiente, que es algo, palabras que Jesús las repitió en el Nuevo Testamento: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Miren, el maná era un alimento, hermanos, celestial, o sea, del cielo. Y Dios se lo dio a los israelitas durante los 40 años en el desierto. Y les enseñó mediante ese don de que Él es el creador y proveedor de todo. Y esa enseñanza es para nosotros. Es Dios el creador y el proveedor de todo lo que nosotros necesitemos.
Además, después de todo eso, Dios usó la provisión sobrenatural de maná también para mostrarles cómo guardar el día de reposo, cómo guardar el sábado. Y cada semana, hermanos, todas las semanas, ocurrían 4 milagros. Todas las semanas. Primero, Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. Pero el día viernes recibían una ración doble de maná, porque el día de reposo no iba a caer. Y Dios proveía para su pueblo en el día de reposo. 3. La ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. Y 4. No caía maná el sábado. Dios, hermanos y amigos, realiza constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dios dijo también: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado, ya en Éxodo 16, 29. O sea, Dios proveyó de ese tiempo santo, ese tiempo bendito para cada ser humano. Mire, a todos como seres humanos nos encanta comer. Dios nos creó así, fuimos creados para disfrutar. Pero Dios quiere que comamos, pero que también quiere que nos agrade lo que comemos en medio de la abundancia. Tener un alimento saludable. Pero ¿cómo es posible entonces que a veces nosotros, por dejarnos llevar, ¿verdad?, nuestro cuerpo físico, abusamos de la comida y abusamos del apetito comiendo cosas a veces que Dios ha dejado dirección de que no se coma? Es terrible. Día martes, hermanos, para ir avanzando rápido el tiempo, se está yendo el agua de la roca. Y como ya vimos, llegaron anteriormente a un lugar de aguas amargas. Ahora sabemos que en el desierto una de las cosas de más necesidad va a ser el agua. Pero es Dios mismo el que se ocupa siempre de los problemas en donde el hombre no puede solucionarlo. Pero el pueblo era un pueblo pendenciero que no confiaba en Dios. Un pueblo que incluso puso a prueba su capacidad y su disposición a proveerles el vital líquido. Y en toda la incredulidad que ellos reflejaban, siempre miraban hacia atrás, hacia Egipto, como un ejemplo. Esto es a veces increíble, como muchas veces miramos a nuestra vida pasada e incluso podemos llegar a pensar que estábamos mejor allá. O sea, yendo directo a la destrucción, pero según nosotros estábamos mejor. Pero ¿qué lección debería de haber aprendido el pueblo de todo este incidente del agua? Éxodo 17, del 1 al 7, dice que toda la congregación, Éxodo 17, del 1 al 17, ¿verdad? Vamos a leer. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué discuten conmigo? ¿Y por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y el pueblo decía: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clama a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo?
de aquí a un poco me van a apedrear. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, dudando de que si Dios estaba con ellos por una necesidad física. Es que es fácil nosotros como seres humanos descarriarnos y desconfiar de Dios. Si no mantenemos una conexión, una relación genuina con Dios, en las primeras de cambio vamos a dudar y vamos a reclamar y vamos a murmurar y vamos a hacer problemas. Moisés le llamó a aquel lugar Masa, y esa palabra Masa significa prueba. También le puso Meribá, que significa rencilla. Y el Señor dio agua a los israelitas a pesar de su incredulidad. Y esas dos palabras deberían haberles recordado que no deberían ellos de haber puesto en prueba a Dios ni reñir con Él. Pero sin embargo el pueblo cuestionó seriamente la presencia de Dios, aún a pesar de todas las demostraciones que Dios había dado, de todo el poder y toda la autoridad que Dios había mostrado. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 304-305, este comentario dice de la siguiente manera: Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor. Pero si se hubiera apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. O sea, ¿cómo dudaron de que si Dios estaba allí? Si la columna, la nube les estaba cubriendo desde el sol que los podía matar. O sea, 3 días en el desierto. Sin esa nube no hubieran aguantado ni uno. Sin la protección de Dios no hubiesen aguantado ni uno. Pero aún así, con todo y eso, dudaban. Dudaban que si Dios estaba con ellos. Miren, el agua, hermanos, es símbolo de vida. Aquí en California, en el lado central de California, cuando usted maneja por las carreteras, por las autopistas, se ven esos carteles, ¿verdad? Que hay, dice, donde hay agua, hay vida, porque ahí se siembra mucho. Y si usted los va a ver que dice, donde hay agua, hay vida, y se ven muchos sembradillos. Porque sin el agua, la vida es imposible. Incluso nuestro cuerpo está compuesto de células de agua. Nosotros mismos estamos constituidos por un 60% de agua. Incluso nuestros huesos también contienen líquido. Por lo tanto, el hecho de que Dios proporcionara agua a los israelitas en el desierto era evidencia de que Dios se preocupaba por sus necesidades y de que podían confiar en Él. Pero una vez más, era necesario que fueran obedientes. Muchos siglos después, Pablo les recuerda a los creyentes que la experiencia de los israelitas en el desierto fue única. Y Cristo mismo no solo los guió, sino que también les proporcionó agua. En el Salmo 78, 15 y 16 dice: en el desierto hendió las peñas y les dio a beber agua de los grandes abismos. De la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos. Pero Dios también satisfizo otras necesidades espirituales y físicas. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:4 que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era ¿quién? Cristo. O sea, ¿quién los seguía? ¿Quién era la nube? ¿Quién era la protección? Cristo mismo.
Tanto para ellos como para nosotros, Cristo es la fuente de la vida y el dador de la vida eterna. Así como una roca sólida, Dios guiaba firmemente a su pueblo y se puede contar con Él porque no deja de cumplir sus promesas. Y deberíamos de preguntarlo, ¿en qué aspectos necesitamos ahora mismo confiar en Dios? ¿Y cómo podemos aprender a someter nuestra vida a su voluntad y esperar hasta que Él actúe en su debido tiempo? A ser pacientes como el pueblo tendría que aprender en aquel tiempo. Ahora, esto no es fácil, porque todo tiene que venir de una relación y una conexión con Dios. Día miércoles, Jetro. Wow. Moisés recibe la visita de su suegro Jetro, que también se le llamaba Reuel, y trae Jetro trae consigo, ¿verdad?, a Séfora, que era la esposa de Moisés, y a sus dos hijos, a Gersón y a Eliezer. Y Moisés salió a recibirlos cuando supo que venían. Ahora, ¿qué pasos importantes en la historia de la nación sucedieron aquí, en ese encuentro? Éxodo 18 del 1 al 27 dice que Jetro era un sacerdote de Madián y que era el suegro de Moisés. Ahora, Jetro no fue con Moisés y no vio los milagros, pero él había escuchado de todo lo que Dios había hecho a través de Moisés con su pueblo, ¿verdad?, Israel, y cómo los había sacado de la esclavitud allá en Egipto. Entonces Jetro tiene que ir a ver esto con sus propios ojos, porque es que era algo increíble que este pueblo fuera libertado de esa esclavitud. Más de 400 años de esclavitud, y ahora son libres. ¿Cómo es esto? Voy a ir a ver. Y Jetro va a ver. Y como Moisés había dejado, ¿verdad?, imagínense la presión que iba a tener, no sabía cómo iba a lidiar, no sabía si tal vez el faraón iba a tomar venganza en contra de la esposa y del hijo, de los hijos. Entonces Moisés las deja con su suegro, y Moisés las deja allí, pero cuando ya Jetro se entera que Moisés está por ahí cerca, ¿verdad?, toma a su esposa, a la esposa de Moisés y a sus hijos, y los lleva. Y dice la escritura que uno se llamaba Gersón, y le puso así Moisés en recordatorio de que, ¿verdad?, el significado: soy un extraño en una tierra extraña. Moisés era un extraño en la tierra de Madián. Y el otro se llamaba Eliezer, y Moisés dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. O sea, Dios me ayudó. Ahora, cuando llegan a ese lugar, ¿verdad?, van acompañados en el desierto. Ahí está acampando todo el pueblo, y entonces recibe a su suegro y le dice: vengo a verte con tu mujer y con tus dos hijos. Moisés salió a recibirlo, lo saluda, ¿verdad?, respetuosamente, y le preguntó cómo estaban. Entraron en la tienda, y allí Moisés le cuenta al suegro todo lo que Dios había hecho por Israel en contra del faraón, de cómo se había abierto el mar. O sea, todo eso era un espectáculo, la historia. Yo me imagino Jetro escuchando la narración de Moisés de cómo habían sucedido los hechos y de cómo el Señor lo había librado al pueblo de la esclavitud. Y Jetro se alegró de oír todo esto. Y Jetro dijo, ahí en el versículo 10: bendito sea el Señor que los libró a ustedes de manos de los egipcios y de manos del faraón. El Señor libró al pueblo de manos de los egipcios. Versículo 11: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él lo venció. Y después de escuchar esta maravillas que Dios había hecho, Jetro va y hace holocaustos, ofrendas para Dios, sacrificios para Dios. Y llegó, dice que la escritura dice que llegaron todos los ancianos de Israel y comieron con el suegro de Moisés delante de Dios. O sea, qué bonita reunión, ¿verdad? Ahora, al día siguiente, Jetro se da cuenta de que Moisés está sentado juzgando al pueblo, y un gentío, imagínense, para mirar los problemas de todas estas personas.
Y cuando Jetro lo ve, le dice: Moisés, pero ¿qué es lo que estás haciendo con el pueblo? Porque estás sentado tú solito ahí, mirando desde la mañana hasta la tarde los problemas del pueblo. Y Moisés le dice: es que el pueblo viene conmigo para que a consultar, ¿verdad?, con Dios y todo eso. Y cuando tienen problemas vienen conmigo también, y yo juzgo entre uno y el otro y les doy que conocer las ordenanzas y las leyes de Dios. Entonces el suegro le va a dar un consejo. Esto que haces no está bien, le dice. Te vas a cansar. Y también el pueblo se va a cansar. Porque este trabajo es demasiado pesado para ti. Y no vas a poder hacerlo solo. Ahora escucha, haz esto. Te voy a dar un consejo. Y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables, temerosos de Dios, confiables, de nada ambiciosos. Ponlos enfrente grupos de 1,000, 150 y de 150 y 10 personas, que se ocupen ellos de juzgar al pueblo, y en todo momento que ellos den la sentencia. Y según la gravedad del problema, pues si es algo que no pueden solucionar, que vengan contigo. Entonces Moisés atiende, ¿verdad?, este consejo. Y después Moisés despide al suegro. Y Jetro viene, ¿verdad? Como les dije, vino porque oyó lo que Dios había hecho. Alabó al Señor. Y lo que miramos aquí, ¿verdad?, en la actitud de Moisés, porque Moisés escucha el consejo, pero Moisés pudo decir: bueno, ¿y este anciano qué le pasa? Este viejito, o sea, va llegando y ya me está diciendo que el trabajo que estoy haciendo no está bien. Pero Moisés no era soberbio. No era soberbio. Moisés atendió el consejo que le dio el suegro. Pero también nos enseña esto de que todas estas maravillas que Dios había hecho debería de ser un testimonio para todos los pueblos alrededor. O sea, esto debería de servir de que se diera a conocer Dios, quién era el Dios verdadero. Y Jetro incluso aprendió él mismo de quién era el Dios verdadero. Ahora Moisés necesitaba organizar el sistema legal con principios justos, equitativos, pero también necesitaba jueces íntegros, dedicados y fieles. Y Jetro le dio consejos. Le dijo: mira, busca hombres que respeten profundamente a Dios. Busca hombres que sean dignos de confianza, que no sean ambiciosos de ganancias deshonestas. Sabe, hermanos, que Dios todavía continúa dando instrucciones para quienes van a estar al frente de una congregación dirigiendo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 7. Lo vamos a leer porque es súper importante. Y sé que nos estamos alargando un poquito, pero hermano, póngale pausa y lo puede continuar viendo después. Mire, esto es súper importante. Primera de Timoteo 3, 2 al 7. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3. No afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Parece que Jetro es el que está dando los consejos, ¿verdad? No más que más explicados. Y es lamentable, hermano. Es lamentable y es triste que en muchas congregaciones hoy en día, hoy en el presente día, se escojan las personas que van a dirigir no por las características que acabamos de leer, sino por las razones equivocadas. Porque es de buena familia, de renombre, porque tiene medios, e incluso, y esto creo que es uno de los errores más grandes que puede cometer la iglesia hoy en día, vamos a darle un privilegio a una persona que dirija para que no se vaya de la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Sin importar, oiga bien, sin importar lo bíblico, que sea una persona irreprensible, de una sola esposa, que sea prudente, que sea decoroso, que sea apto para enseñar. Muchos de los dirigentes de hoy en día ni siquiera saben enseñar. Muchos de los dirigentes ni siquiera son amables, apacibles. Y en muchos de los casos no gobiernan ni siquiera su casa. No tiene hijos sujetos a su autoridad, con honestidad. Y la Biblia hace la advertencia para el pueblo de Dios. Y en el versículo 5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo entonces va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Y una de las necesidades que Dios, oiga bien, una de las necesidades que Dios le dice a su iglesia hoy en día, para cuando vaya a escoger a sus dirigentes, es que tenga un buen testimonio de los de afuera. Porque si no, se cae en descrédito. Y si la persona el testimonio es horrible allá afuera, los incrédulos van a decir: para ser como ese, mejor me quedo aquí. Y entonces cae en los lazos del diablo. Por eso que el consejo fue: busca personas capaces, de buen carácter, para que estén a cargo de diferentes grupos de miles, centenas, 50, decenas. De este modo, la carga administrativa de Moisés se reduciría y podría centrarse en los problemas más importantes. Y así como recibiendo este consejo, entonces el pueblo estaría más bien atendido. Porque imagínense, eran tantos miles. Y para que el problema del que le toca ya como el 1200, ¿cuándo va a llegar ese problema? Y Moisés aceptó ese sabio consejo de parte de Jetro. Nombró líderes. No despreció el consejo. Y espero que nosotros como iglesia no despreciemos el consejo que da Jetro ni que da el apóstol, ¿verdad? En 1 Corintios. Y debemos de aprender nosotros estas lecciones importantes. De la disposición de escuchar a las personas que están hablando conforme a un escrito está. Aunque no sean, tal vez, muchas veces, ¿verdad?, de nuestra propia congregación. Porque esta persona ni siquiera era hebrea, era un madianita. Pero Moisés estuvo dispuesto a escuchar. Último día, vamos a ir, hermanos, perdón que no estamos extendiendo. Vamos a ir, jueves.
el pan y el agua de vida. Ahora, ¿qué razones da Pablo para que estos acontecimientos quedaran registrados? Todo lo que acabamos de leer nosotros, todo lo que acabamos de estudiar desde el día domingo hasta ayer, o sea, ¿para qué se da todos estos acontecimientos? ¿Por qué quedaron registrados? ¿Cuál es el propósito? Y Pablo lo va a explicar claramente. Primera de Corintios 10, versículo 11 dice: todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos hoy en los últimos tiempos. O sea, el apóstol Pablo está explicando claramente, sin rodeos, que todo lo que le sucedió a los israelitas ha quedado registrado para que nos sirviera como ejemplo y como advertencia para los seguidores de Cristo, para que nos ayude a evitar los mismos problemas, es decir, para que aprendiéramos de sus experiencias. O sea que aquí el tema se trata de instrucción pertinente para quienes vivimos en el fin de los tiempos. Y Dios ha dado a su pueblo el Espíritu Santo para fortalecer a los creyentes con poder, para fortalecerlos con amor y con dominio propio, a fin de que podamos tomar decisiones correctas y seguir las enseñanzas del Señor a pie de la letra. Acuérdense que Jesucristo es la fuente de la nueva vida. Y solo Él puede convertirnos en sacrificio vivo a nosotros, en un sacrificio santo, en un sacrificio agradable a Dios, que es el culto espiritual de cada uno de nosotros. Y la advertencia es: no nos conformemos a este mundo, sino transformémonos mediante la renovación de su entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El consejo, la advertencia es: no se conformemos al mundo. Jesús en su ministerio también usó las enseñanzas contenidas en estos relatos del Antiguo Testamento. Las enseñanzas del maná y particularmente la del agua. Y las utilizó para enseñar verdades acerca de sí mismo. Porque fue él mismo quien condujo a los israelitas por el desierto. Ahora veamos qué verdades se nos van a revelar en los siguientes versículos a nosotros como seguidores de Cristo. Capítulo 4 de Juan, leeremos de 7 al 15. Y aquí el relato trata de la mujer de Samaria, que viene a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Que los discípulos se habían ido para comprar comida. Y la samaritana le dice: ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Si los judíos y los samaritanos nos tratamos entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ahora en Juan, capítulo 6, versículo 31 al 51, dice: pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron que la gente murmuraba cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Pero Jesús les dijo: voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Entonces me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir.
Y los judíos se dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán pero no me hallarán? De que donde yo voy a estar ustedes no podrán venir. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los creyentes en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Y algunos de la multitud, al oír estas palabras, decían: en verdad, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos otros decían: ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrán de la aldea de Belén y de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían reprenderlo y otros querían aprenderlo, pero ninguno le puso mano encima. Y los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos le dijeron: ¿y por qué no lo han traído? Y los guardias le respondieron: nunca antes alguien había hablado como este hombre. Pero los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Ven, para empezar, la samaritana descubrió que Cristo le ofrecía algo que no podría obtener en ningún otro lugar. Y eso era la sed interior de paz, de alegría, de felicidad, que procede únicamente de Dios y que solo Él la puede satisfacer. ¿Queremos encontrar todo eso? Bebamos del agua del Señor. Más tarde, en el contexto del maná, Jesús explicó que fue Dios y no Moisés quien proveyó al pueblo luego de que Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Jesús se identificó 2 veces como el pan de vida. Así como el maná en el desierto era pan del cielo, el agua de la roca era el regalo de Cristo para satisfacer la sed. Todos estos aspectos físicos, el pan, el agua, tenían también un significado espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el pan de vida. Porque Jesucristo es el agua viva que todos necesitamos. Y solo Él puede saciar verdaderamente nuestra sed y nuestra hambre espiritual. Únicamente Él. Muchas gracias, hermanos, por haber llegado al fin, por haberse quedado. Tenemos un estudio la próxima semana a través de esta misma plataforma. Cuídense, que el Señor los bendiga. Recuérdense, si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo, porque así demostrará el amor que siente por Dios. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima.